Nuestros amigos y hermanos de las redes, a través de Facebook, YouTube, Instagram, a través de nuestra página Ancla Firme en YouTube, le damos la bienvenida. Mi nombre es el pastor Alexis Torres. Esta es su casa, Ancla Firme, lugar donde predicamos la palabra de Dios y donde le vamos a ayudar a anclarse firme para los tiempos difíciles. Amén. Así que yo quisiera que pudiéramos hoy, Domingo de Ramos, yo les soy bien sincero, de muchacho, a veces cogía el Domingo de Ramos y no entendía. La Semana Santa siempre yo pensaba playa, fiesta, ¿verdad? Vacaciones, hasta que tuve la revelación de Dios en mi vida. Y no es que no he dejado de ir a la playa. Si me dan la oportunidad, cuando termine el servicio me voy para la playa, ¿verdad? Pero aprendí lo que realmente era la Semana Santa y empecé a darle el valor que realmente representa. Y no es que sea la semana especial más importante que las otras, porque todos los días tenemos que agradecer, ¿verdad? La presencia del Señor. Lo que pasa es que, hermano, es una semana que conmemora, o sea, es una semana memorable. Yo no sé si puedas entenderlo, y yo sé que creo que lo vas a poder entender hoy. Algo que conmemora, algo que fue escrito y fue marcado para siempre. Imagínese que usted haga algo que sea recordada o recordado para siempre. Que cuando la gente piense en algo o cumple ese día, ese aniversario, eso que ocurrió hace que la gente mire al lugar de por qué es conmemorado ese día. Así que, por ejemplo, cuando usted cumple años, eso conmemora su natalicio, y la gente mira hacia dónde, hacia usted, ¿verdad? Y es la fiesta, y usted espera los regalitos y el bizcocho, ¿verdad? Pues de la misma manera, cuando vemos la Semana Santa nos dirige a una persona, y es la persona de Jesús. Y yo creo que cuando tenemos el privilegio de tener una semana para celebrar desde que Jesús entró a Jerusalén hasta que fue resucitado, y que el mundo entero lo reconoce, algo importante tuvo que haber ocurrido en ese lugar. Los 4 evangelios los registran en la palabra del Señor, así que hay algo que realmente era importante contar. Esa película, María Magdalena, no sé, salió en el 2018. Es una película que vi el tráiler, no la he visto completa, pero habla de esa mujer. Dice, su historia será contada. Y en Mateo 26, 13, dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta, hablando de María Magdalena, ha hecho para memoria de ella. Esa mujer hizo algo que fue conmemorable, fue tan y tan importante que marcó la vida, obviamente, de esa mujer, pero también marcó la vida de muchos que vivieron la misma experiencia. Amén. Así que hoy les quiero hablar de una visita memorable. Y quisiera que ahí donde estés cerraras tus ojos y pudiéramos orar juntos. Porque yo creo fielmente que hoy usted va a entender algo que tal vez lo había escuchado, pero hoy va a tener el entendimiento, hermano, de lo que es realmente el Domingo de Ramos. Y sabrás que el Domingo de Ramos no comenzó con Jesús entrando a Jerusalén. Comenzó antes. Y a veces pensamos que fue cuando la gente gritaba hosana y tiraban las ramas, pero hubo un evento que ocurrió antes, que realmente es cuando podemos decir que comenzó el Domingo de Ramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este día que nos permites compartir tu palabra. Lo hacemos con temor y temblor de ti, pidiendo que abras nuestro entendimiento y que nos hagas ver, Señor, lo que tus ojos han visto, Señor. Guarda el corazón de mis hermanos, Señor, abre sus mentes y sus corazones, y que hoy sea un día memorable para ellos también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, somos tus instrumentos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, y memorable también nos habla de un personaje que en un momento dado Jesús caminando necesitó una barca, y esta persona se la prestó. Fue este discípulo que permitió que Jesús se montara en la barca y los dirigiera a que pudieran pescar. Así que la historia de Pedro fue tan y tan memorable también, hermanos, que hoy si usted va, por ejemplo, a Israel, hay unos negocios y unos restaurantes que tienen el nombre, el pescado de San Peter Fish, le llaman. Hermano, es tilapia.
que uno diría, wow, tú sabes, la tilapia dicen que no es el pez más sabroso, porque ese pez lo que hace es filtrar muchas cosas. Pero hermano, se convirtió en, cogió una fama tan grande, pues porque fue Pedro el que dio esa barca, ¿verdad? Y el que estaba cuando Jesús le dijo que lanzara, que hasta el sol de hoy, más de 2000 años atrás, en ese lugar en Jerusalén, está este lugar famoso que estoy seguro que el día que usted vaya a Israel, usted se va a acordar de esto y va a decir, oye, yo quiero ver dónde está el St. Peter Fish. Hermano, y se lo va a pedir, se lo va a comer, yo no sé. Así que eso es ser memorable. Fíjate que algo que Pedro hizo fue poner en las manos de Jesús algo que Jesús necesitaba. Y hoy podemos recordar a Pedro 2000 años atrás. ¿Qué hoy tú tienes para entregarle al Señor que el Señor necesita para marcar tu vida años posteriores? Que eso que tú entregues hoy, que Dios te está pidiendo, pueda marcar no solamente tu vida, sino la de tus generaciones. Y tú dirás, ay Dios mío, pues ya me queda poquito, a lo mejor. No, hermano, si usted está aquí hoy, yo quiero que usted sepa que usted tiene largura de días. Lo hablábamos, Salmo 91, que Dios te bendecirá y te satisfará con largura de días. Así que seamos memorables como Pedro. La pastora hablaba esta mañana en el devocional de Jesús cuando visitó a Marta y a María. Y es interesante porque Marta y María eran hermanas y eran las hermanas de Lázaro. Jesús era amigo de Lázaro y de Marta y de María, así que Jesús tenía amigos. Y en esta visita en particular, Lázaro no estaba, todavía Lázaro no había muerto, esto ocurre después. Pero Jesús viene de haber multiplicado los panes y los peces. Y pasó solito y paró en casa de sus amigos. Cuando pasan por casa de sus amigos, se encuentra en casa de Marta y María. Y es interesante porque Marta estaba más preocupada por ver qué le daba de comer a Jesús cuando Jesús acababa de venir de haber multiplicado los panes y los peces. Así que, ¿cuántos podemos pensar que de seguro que Jesús ya había ¿qué? Comido? Hermanos, sobraron 12 canastas. O sea, él suplió a la multitud y aún así quedaron 12 canastas para los discípulos. Ya Jesús había comido, así que para Jesús lo importante no era ¿qué? La comida. Y la mejor parte se la llevó ¿quién? María. Porque Marta estaba muy afanada, muy desesperada, porque está Jesús, etcétera, y los otros. Y María dice que tomó la mejor parte a los pies de Jesús. Y esta es la María Magdalena, hermano. Pero aquí vemos a María que no está ungiendo los pies. Porque ¿sabes qué? María todavía estaba aprendiendo a conocer quién era realmente Jesús. Y él se hizo amigo, hermano. Yo creo que para mí, es importante que nosotros podamos ver a Jesús como un amigo. Porque si tú lo ves como un juez, si tú lo ves como alguien que está para juzgarte, para señalarte, entonces no lo vas a poder disfrutar de la manera que realmente se disfruta un buen amigo. ¿Cuántos tienen buenos amigos, hermano? Yo tengo buenos amigos. Y cuando voy a sus casas, olvídese, hermano, si no hay comida cocinamos y si no nos vamos afuera y mandamos a pedir. Pero lo más importante es que hablar y compartir, eso es lo más importante. Ahora, si es alguien que uno no conoce y está conociendo amigos, pues uno quiere tener todo como que bien bonito, pero ya el amigo, hermano, es como que llega cuando quiere, toca, responde, está disponible. Y así es la misma manera como María estaba conociendo a Jesús. Y esa es la historia, la vemos recogida en el Lucas 10, 38, 42. Pero Jesús también tuvo otra visita más adelante y está registrada en el libro de Juan 12 y es de donde yo les quiero hablar. Resulta que en esta historia de Juan 12 ya Lázaro había muerto y Jesús lo había resucitado. Así que ya aquí vemos que estamos un poco más adelantados de la historia y vemos que Jesús llega a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y mire qué interesante, y lo voy a leer con ustedes. Juan 12 dice, y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania. Fíjense que este es el último fin de semana de Jesús antes de entrar a Jerusalén. Por eso yo les decía que el Domingo de Ramos no comenzó con el Hosana. El Domingo de Ramos comenzó en este lugar. No comenzó con hosanas ni con palmas, comenzó con un corazón quebrado. Dice, y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania. Betania significa lugar de pobreza, donde estaba Lázaro,
que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Entonces le hicieron allí una cena y Marta servía. Fíjate que ya Marta aquí no está estresada. Marta está sirviendo contenta, ya no está desesperada, hermanos, porque aprendió lo que es deleitarse y aún en medio de las cosas que hay que hacer en la casa, descansar en que el Maestro estaba, ¿verdad? Que Jesús, el Salvador, estaba en la casa. Y dice la palabra, entonces le hicieron allí una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa junto con él. Este registro aparece en 3 de los evangelios. Esta historia aparece en 3 de los evangelios. Y digo en 3 porque ahorita vamos a leer una que pareciese ser que era María Magdalena limpiando los pies, pero es otro personaje que también limpió los pies de Jesús. Y dice, entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó sus pies con sus cabellos y la casa se llenó del olor del ungüento. Y esta historia tal vez usted la ha escuchado anteriormente, pero mire lo que está pasando en este lugar. Entra María con una libra de ungüento de nardo, hermano. Yo tuve la oportunidad hace 2 semanas de que una paciente me trajo un perfume de nardo. Hermano, cuando ella abrió eso, que la oficina se llenó del olor de nardo, un olor espectacular, riquísimo. Y ese era uno que no era puro. El puro vale mucho dinero. Así que esta mujer cogió ese nardo puro y lo derramó a los pies de Jesús. Luego dijo pues uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no se vendió este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y llevaba lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Entonces mucha gente de los judíos supo que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron que matarían también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. Más adelante, versículo 12 dice, al siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirlo y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y al hallar Jesús un asnillo se sentó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asno. Así que fíjese que antes de la entrada triunfal ocurrió un evento que de momento pasa como desapercibido y que el Señor hablaba a mi corazón y me decía, esto que ocurrió allí es más importante que la entrada triunfal. Porque sabemos que Jesús no vino a alardarse de rey ni a alardarse del que era el más poderoso. Él sabía a lo que él iba y él sabía que entrar a Jerusalén implicaba camino a la cruz. Así que los que no entendían eran otros, hermanos. Por eso celebraban algunos, otros sí entendían, pero aún sus discípulos, vamos a darnos cuenta que muchos de ellos no entendían tampoco. Pero cuando vemos este episodio de María, hermano, viene algo interesante, es que Betania está bastante cerca a Jerusalén. Así que todo esto en el mapa, si lo podemos ver, está el Monte de los Olivos y un poquito más al lateral del Monte de los Olivos está Betania, donde Jesús se detiene antes de entrar a Jerusalén. Ahí ven el templo en el dibujo, el templo que hoy tiene la puerta dorada, que es la puerta que está sellada hasta que Jesús venga. Dice que esa puerta se va a abrir. Es interesante porque en esa área donde está el templo, que está esa puerta sellada, hicieron un cementerio. Porque como la profecía dice que Él entrará por esa puerta, pues se lo quisieron hacer más difícil. Y dijo, si Jesús va a entrar por esa puerta, va a tener que levantar a todos los muertos que hemos enterrado aquí, hermano. ¿Sabe qué? Cosas grandes van a pasar, hermano, porque no hay nada que detenga el poder de Dios. Y si están los muertos metidos ahí enterrados, pues sabe que los muertos resucitarán, porque no es la primera vez que no lo ha hecho, así que lo hará de nuevo. Así que Betania estaba a unos 15 estadios de Jerusalén. Y esta mujer tenía
nardo. Otras versiones dicen alabastro. Y lo que ocurre es que el nardo es el perfume líquido. El alabastro es el envase. El envase es como un envase en una piedra parecida al mármol, muy dura. Y lo interesante de esto es que la única forma de tu poder derramar el perfume, el nardo, es rompiendo el envase. Así que usted se puede imaginar que esa mujer tenía ese nardo que había adquirido con 300 denarios y lo llenó y lo estaba guardando para algo mucho más grande que ella no entendía. Pero yo quiero que sepas que María Magdalena era prostituta. Así que el resultado de todo ese trabajo que ella había hecho estaba ¿dónde? En ese envase. Fíjate que ahí estaba todo su trabajo, lo que había ganado y lo tenía que guardado en ese lugar. Y me impacta tanto porque dice la Biblia que cuando ella entra, Judas, hermano, que las primeras palabras que Judas dice en la Biblia, y esta es la primera mención donde Judas habla. Judas no había hablado en ningún momento. Judas habla por primera vez en este versículo. Y está en Juan 12, 4, 18. Y dice, lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Por qué no se vendió este ungüento por 300 denarios y se le dio a los pobres? Entonces, mire qué interesante. Judas, nada más de vista, ya sabía que eso valía ¿cuánto? 300 denarios. Tremendo calculador. Sabía manejar el dinero. Era el tesorero de Jesús y era el que maneja el dinero. Así es que usted se da cuenta que a Jesús no le importaba el dinero, pues se lo dejó al que se lo robaba. Así que para él no le importaba para nada el dinero, nunca el dinero, porque él sabía que la raíz de todos los males es que el amor al dinero. Así que cuando ve que Judas calculó, ese es el salario de un año para ese tiempo. Él rápido reaccionó y dijo, pero ¿por qué lo gastan? Y sabes que contagió a algunos otros discípulos que también dijeron lo mismo. Pero ahí yo entiendo, hermano, y puedo ver claramente dos cosas. Y es que Judas sabía el valor que tenía el alabastro en denarios, pero no conocía el valor de Jesús. Judas sabía cuánto dinero había ahí, pero no había conocido a Jesús. Y era discípulo y estaba con él, caminando con él. Pero ¿sabes qué? Esta mujer sí conocía el valor de Jesús. María Magdalena conocía cuánto valía Jesús. Y cuando yo veo esta historia me doy cuenta que cuando ella derrama ese alabastro y se rompe, ¿sabe lo que se estaba rompiendo en ese lugar? La vida de ella, su exterior. Porque muchas veces llegamos a los caminos del Señor como el nardo, como el alabastro, bien rígidos, fuertes, como esa piedra, con nuestras heridas. Tal vez damos nuestra mejor cara, tal vez no queremos que vean qué es lo que hay dentro de nuestra vida. Pero sabemos que lo que hay de nuestra vida, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, son heridas, son experiencias negativas, son cosas que han marcado nuestra vida. Pero no las puede ver todo el mundo, las tenemos que tapar. ¿Por qué? Porque nos pueden herir, nos pueden volver a hacer daño y creamos mecanismos de defensa para tratar de protegernos. Nada mal que está eso, hermano, porque si no nos siguen hiriendo. Pero esta mujer entendió el valor que tenía Jesús y dijo, si yo no me rompo aquí, si yo no derramo aquí lo que hay dentro de mí, muero. Así que ella, cuando rompe ese alabastro y se derrama ese perfume que está dentro, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, es como todo el esfuerzo de su trabajo se quebró en ese lugar. Y esa mujer estaba bien dolida, hermano, porque era prostituta. Ese era su trabajo, hermano. Y imagínense en todas las vidas con las cuales ella había estado, cuando tú estás con una persona, es como, imagínate un papel y tú coges otro papel y le pones pega. Y pegas los dos papeles y los dejas pegados por un tiempo y después tratas de ¿qué? De separarlos. Hermano, uno se mezcla literalmente en cuerpo y alma y espíritu cuando uno está con alguien en términos sexuales. Así que son uno y separar eso siempre te vas a llevar pedazos de alguien. Así que cuando ella se rompe allí se rompió su vida. Ella no sabía ni quién era, ya ella no se sentía ese sentido de pertenencia. Ella se sentía mal, se sentía sucia, se sentía señalada. Pero cuando vio a Jesús, dijo, esta es mi oportunidad de quebrarme, romperme y derramar lo que tengo por dentro, porque si no muero. Para la sorpresa, lo que había adentro generó un olor fragante. Porque ¿sabes qué? Dentro de cada uno de nosotros
hay tesoros escondidos, que muchas veces no los vemos porque estamos muy endurecidos por fuera y nuestra superficialidad no nos permite ver, pero hay tesoros escondidos dentro de nuestra vida que son olor fragante a Jesús, porque Él no se equivocó cuando te formó y Él sabe lo que Él puso en tu corazón, los golpes de la vida a conciencia o sin conciencia, a veces malas decisiones que hemos tomado nos hacen quienes somos, pero no quitan la esencia de lo que Jesús depositó dentro de ti, que son los tesoros que realmente a Dios le agradan de tu corazón. Tu exterior, ¿sabes qué? Se va a romper en algún día. Ruega a Dios que se rompe a los pies de Jesús, porque es el único que te va a poder, ¿qué? Restaurar. Mientras los otros la señalaron, y el primero fue Judas. Fíjate que siempre señalamos con este dedo, y mira, están estos tres que lo estaban señalando a él, porque él era un ladrón, pero entonces estaba juzgándola a ella. Pero que Jesús, que mira más allá que lo superficial, mira el corazón, se dio cuenta que el corazón de ella lo valoró a él más que el corazón de Judas, que caminaba con él, que vivía con él. Y aprendemos obviamente, definitivamente, a amar a Dios. Y hoy yo te pregunto, ¿conoces el valor que tiene Jesús para ti? ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Qué tienes para ofrecerle? ¿Qué le quieres ofrecer al Señor? ¿Sabes que Judas vendió a Jesús por 30 qué? Monedas. Él se vio como que él valía 30 monedas y pensó que Jesús valía ¿cuántos? 30 monedas también. Y ese fue su... Pero las últimas palabras de Judas fueron cuando fue y regresó y dijo, he vendido sangre ¿qué? Inocente. Él se dio cuenta que el error que cometió. Y tuvo oportunidad de haber sido restaurado, hermano. ¿Sabes cuál fue el problema de Judas? Que en vez de ir de regreso a donde Jesús, a los pies de Jesús, fue a los pies de los sacerdotes, de los fariseos. ¿Qué hicieron? Lo juzgaron también. Si Judas hubiera ido a los pies de Jesús, la historia de Judas hubiera sido ¿qué? Distinta. Pero no lo hizo, hermano. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de ir a los pies de ¿quién? De Jesús. ¿Conoces el valor que tiene Jesús para ti? Quiero que sepas que cuando eres quebrado frente al Señor Jesús, nuestro interior es transformado, aunque por fuera esté desgastado, se convierte en olor fragante. Eso es lo que hay dentro de tu interior. Cuando somos restaurados, una de las cosas que ocurre es que aún nuestra casa es ¿qué? Transformada. Dice la historia que cuando se derramó ese aceite, ese perfume, se llenó la ¿qué? La casa completa. Así que no solamente impacta tu vida, sino también impacta a todo lo que están a tu alrededor. Esta mujer me impacta tanto porque yo pude entender en esta historia que ella se anticipó. Había una costumbre judía que es que cuando alguien muere se le prepara y se le unge con ciertos aceites para preservar el cuerpo como una manera de honra porque se va a descomponer. Hoy le llamamos embalsamar, ¿verdad? Donde se embalsama el cuerpo, como darle un respeto, ¿verdad? A ese cuerpo, pero sabe que regresa al polvo. Dice la Biblia, del polvo salimos y al polvo regresamos. Nuestro espíritu es el que va al Padre. Así que esa costumbre, una costumbre judía, interesantemente, esta mujer estaba mirando y ella sabía que Jesús iba a morir. Ella conocía lo que iba a pasar. Y resulta que ella se anticipó a ungirlo. Los que conocen la historia de la última semana de Jesús, ustedes se acordarán que cuando Jesús resucitó, antes de resucitar fueron unas mujeres a visitarlo. Eso está en el libro de Lucas 24, 1-3. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estas mujeres llegaron tarde, pero María llegó ¿qué? A tiempo. Lo que nos enseña lo siguiente, hay puertas y ventanas que se van a abrir en tu vida que tú tienes que aprovecharlas ¿qué? Al momento, porque tu bendición está ahí, pero si la dejas pasar, perdiste el momento que Dios tenía para bendecirte. Y no es que Dios no te va a volver a bendecir, pero tienes que aprovechar ese momento. Y María Magdalena aprovechó el momento, se abrió esa ventana y ella ¿qué? Lo tomó. ¿Cómo uno sabe que esa ventana era la ventana que tenía que abrirse, ella acceder? Hermano, porque cuando uno está a los pies de Jesús continuamente escuchando su palabra,
Tú vas a saber cuando Dios te está hablando y cuando no es Él. Tú vas a poder distinguir la voz de Dios y la voz que no es de Dios. A veces son nuestros propios pensamientos que tenemos que decir, no, eso no viene de Dios. Eso no es lo que Dios tiene para mí. Y es que cuando estamos a los pies de Jesús, aprendemos a valorar. Yo siempre he dicho que muchas veces perdemos la oportunidad y la bendición porque menospreciamos. La familiaridad trae ¿qué? Menosprecio. Es una realidad. A veces nos familiarizamos con lo que tenemos, a veces nos familiarizamos que tenemos una esposa y unos hijos y lo damos como pues, los tengo, hermanos. No, eso es lo más valioso que Dios te ha dado, lo que tienes a tu lado, son tus hijos, nuestros padres, el honrarlos. Hoy en día deshonran a los padres porque les crea familiaridad. Ese es papi y mami, cuidado. Eso le pasó a Jesús. Cuando llegó a su lugar de Nazaret, lo menospreciaron porque dijeron, no, ese es el hijo del carpintero. Ese no, pues si nosotros jugábamos pelota en el polvo. La familiaridad trae ¿qué? Menosprecio. Y corta la bendición que Dios tiene para ti. Y menospreciamos muchas veces el congregarnos, el servir, el orar, el adorar, el ayunar, las oportunidades para mejorar nuestro matrimonio. Visitar a alguien, llamar una vida, lo damos como que, eso no es, hermano, no. Esa es la bendición más grande que tenemos, que Dios nos está permitiendo servir en su reino. Aprendamos el valor que tiene Jesús. No hagamos como Judas, hagamos como María Magdalena. Muchas veces pasa que estamos más enfocados en salvar la vida de otros cuando la nuestra está ahogándose. Y es bien gracioso porque tengo gente que me llama, mira pastor, necesito que ores por fulanito porque tiene esta situación, tiene lo otro. Y yo sé en mi corazón que la vida de esa persona está quebrada. Y yo digo, a veces estamos más pendientes en salvarle la vida a otro y la de nosotros está muriendo, hermano. Atienda su vida, atienda su necesidad. ¿Sabe por qué? Porque atendiendo su necesidad usted va a ser un canal de bendición para muchos más. Y ahí yo entendía por qué hay veces que la gente piensa, no, yo no pienso en mí. Usted tiene un problema. Porque eso no es humildad. Eso no es reconocer, obviamente, que genuinamente uno necesita el autocuidado en su vida. Usted no puede ayudar a alguien si usted no busca ¿qué? Ayuda primero. Si no, se van a arrastrar. Un ciego guiando a otro ciego, ¿para dónde van? Para el hoyo. Y nadie no lo van a poder sacar. Reconozca en cuando usted necesita ayuda y levante la mano y busque eso. Y después Dios te va a ayudar. Yo le decía a la persona con quien hablaba, si te dejaras restaurar tú, esa vida la pudieses tú mismo restaurar. Pero es más fácil llamar al pastor, ¿verdad? No, hermano, Dios te quiere ¿qué? Usar a ti. No menosprecies, porque tú eres obviamente algo valioso. Lo que pasa es que no lo ves, porque de momento tu corazón está endurecido. Tienes que quebrarte, necesitas romperte para que puedas ver el olor que va a salir. Y me impacta aún más porque mira lo que le dice Jesús. Hermano, las palabras de Jesús son espectaculares y lamento mucho por las agencias que están tratando de erradicar la pobreza en el mundo entero, pero quiero que sepan que la pobreza nunca se va a erradicar. Así que el esfuerzo de erradicar la pobreza no se va a erradicar hasta que Jesús venga. Y eso lo estableció él en la palabra. Pero ¿sabes qué? Él le contestó, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenemos con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. No se va a erradicar. La pobreza no se trata de dinero, también habla de carencia de relación con Dios, de intimidad con Dios. ¿Sabe? Hay gente que puede tener mucho dinero y su corazón está pobre porque no conocen al Señor. Pero cuando yo veo las palabras de Jesús, yo decía, wow, si las personas que están careciendo económicamente o aún espiritualmente conocieran a Jesús, se dieran cuenta que son ricos. Una vez alguien me llamó y me dijo, mira, nosotros somos pobres. Y yo le dije, no, usted es rico, porque si tiene a Cristo lo tiene todo. Y me dijo, ay, sí, es cierto. Porque a veces nos proyectamos de una manera tal vez para llevar un mensaje. Porque qué bonito se escuchaba a Judas diciendo, no, pero es que eso se le puede dar a los pobres. ¿Sabe lo que el Señor hablaba a mi corazón? Los que no tienen el corazón de Cristo aún ponen a los pobres primero. Lo voy a repetir, hermano, porque a mí eso me sacudió. Los que no tienen el corazón de Cristo aún ponen a los pobres primero. Porque siempre cualquier excusa, muchas veces más importante que darle el valor que tiene Jesús.
Fíjate que Jesús puede haber dicho, no, amada, no, eso lo vamos a coger y lo vamos a entregar a los pobres. Hubiera sido una forma en que Jesús hubiera contestado, pero no contestó así. Porque yo quiero que nosotros entendamos que lo más importante es Jesús. La pobreza se erradica uno por uno cuando tú le presentas el evangelio a alguien y a alguien le hablas de Cristo y ves que su vida es transformada de adentro hacia afuera. Porque es bien fácil de afuera hacia adentro, lo superficial no permanece. Por eso cuando hubo unos hombres que cuando Jesús murió en la cruz, que eran discípulos de él, caminaron camino a Emaús, iban en camino opuesto a donde Jesús les había dicho que fueran cuando él muriera. Ellos no entendieron. Y dice que mientras iban camino a Emaús, se les apareció un hombre. Claro, era Jesús, pero dice que él les tapó los ojos para que no lo vieran. Porque es bien fácil. Si lo hubiera visto, hubieran sabido que era Jesús, le enseñaba las heridas y ellos decían, ay, volvemos para atrás. Pero Jesús no quería cambiar su vida por lo que veían con sus ojos. Él quería que ellos cambiaran su vida por lo que ardía dentro de su corazón. Por eso dice que mientras caminaban, ellos no reconocieron que era Jesús. Y dice que les abrió las profecías. Y mientras ellos leían y escuchaban a este hombre, entonces dice que sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Porque las cosas cambian cuando cambian de adentro hacia afuera. Siempre lo que es superficial no dura mucho, hermano. Por eso yo hablaba con una jovencita que vivió una experiencia muy fea en su primer año de universidad. Y yo le decía, si hay algo que aprendiste de esta experiencia es saber lo que es superficial. Y cómo identificar cuando un jovencito que se acerca a ti es superficial. Y que realmente está más pendiente tal vez a estar contigo y a acostarse contigo que realmente a respetarte y amarte. Y ahí ella lloraba. Porque ella entendió que definitivamente había sido lastimada porque se dejó llevar por lo que es superficial. Y ahora está en un proceso de restauración, gloria a Dios, que buscó la ayuda. Pero yo quiero que podamos ver que cuando estos hombres, sus ojos fueron abiertos, usted sabe lo que pasó. Que fueron ellos los que le pidieron a Jesús que no se fuera, sino que les dijeron, quédate con nosotros en nuestra casa. Porque sabes que Jesús no le interesa rogarnos. Él quiere que tú lo invites a Él y que sea esa pasión dentro de tu corazón que diga, quédate conmigo, Señor. Y eso fueron lo que hicieron esos hombres. Y Jesús se quedó con ellos esa noche. Y esos hombres cambiaron y regresaron a donde Jesús les había dicho. Pero no porque su exterior cambió, sino porque su interior cambió. Así que, hermanos, qué bueno que tenemos para ayudar a los pobres, qué bueno que podemos suplir necesidad, que podemos repartir comida, que queremos bendecir y entregar todo lo que tenemos para el Señor. Pero yo quiero que sepas que eso no es lo primero. Lo primero debe ser siempre Jesús. Ese debe ser nuestro norte, esa es nuestra prioridad. Judas tenía todo el dinero, pero aún era pobre por dentro. Lucas 7:36 habla de otra historia parecida a la de María Magdalena, pero esta mujer no tiene el nombre de María Magdalena. Si uno se pone a estudiar a profundidad, uno pudiese pensar que ella era María Magdalena, pero crea un poquito de duda porque no está muy claro. Pero como no importa obviamente la interpretación, lo más importante fue lo que pasó allí. Miren lo que ocurrió. Lucas 7:36 dice, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Simón fue un hombre que era leproso y Jesús lo sanó. Y como Jesús lo sanó, él lo invitó a su casa, pero él era fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, fíjate que no dice que era María Magdalena, dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahí es donde crea la confusión. Pues dice, pues esa es María Magdalena. No, hermano, ese no era el único pote de alabastro con perfume que existía en ese tiempo. Pudo haber sido otro. Y estando detrás de él, a sus pies llorando. Lo interesante de esto, hermano, es que si algo debemos de estar claro es que una vez tú derramas ese perfume, solamente lo puedes derramar una sola vez. O sea, una vez tú tienes un encuentro con Jesús en tu vida es transformada. Tú no tienes que seguir rompiéndote. Porque en el momento que te derrumpas, ya el Señor te restaura. Y esta mujer dice que estaba a sus pies llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungió con el perfume. Sigue leyendo. Cuando vio esto el fariseo que le había
convidado dijo para sí: si realmente fuere profeta, conocería quién clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo a Simón: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Fíjate que le dice maestro. Y aprendí que aquellos que ven a Jesús como un recurso simplemente para adquirir conocimiento, siempre le van a llamar maestro. Pero el que conoce a Jesús como Salvador, le va a decir: mi Señor Jesús. Simón había sido libre de la lepra, pero su corazón todavía no había entendido que Jesús era su Salvador. Y lo vio como un anclaje para posicionarse mal. Pero Jesús, hermanos, ve más allá, ve el corazón. Por eso es que yo aprendo de Jesús como aprendí de Samuel el profeta, que cuando le pusieron a todos los hermanos de David al frente, el Espíritu Santo se reveló y le dijo: no, este no es, aquí falta alguien. Porque el Espíritu Santo no se equivoca. Así que Dios no se va a equivocar contigo. Dios te va a posicionar y te va a poner en el lugar que tienes que ponerte. No porque eres el más lindo, no, porque Dios te escogió a ti y quiere bendecirte. Y mira lo que le dice Jesús. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume, y no cualquier perfume, hermano, mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjate que le dijo: tu fe te ha salvado. Ella estaba herida, necesitaba sanidad, pero si hay algo que se llevó fue que salvación. Porque en eso Jesús es especialista, salvando gente, hermano. Y ese es el Dios que yo le sirvo. Que es un maestro, sí es mi maestro, pero yo lo veo como mi amigo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ya no me llamarás siervo, porque los siervos no saben lo que hace su maestro. Me llamarás ¿qué? Amigo. Porque habla de ¿qué? De cercanía. Al que más se le perdona, más ama. Y fíjate que en la antigüedad, cuando llegaba alguien a la casa, en los caminos eran pedregosos y había mucho fango y había excremento, estiércol. Así que cuando llegaban a las casas había una vasija afuera, que era la vasija que se derramaba a los pies del invitado para que entrara a la casa. Ese hombre no tuvo ni la decencia de limpiarle los pies a Jesús antes de entrar, porque estaba más pendiente en él que en Jesús, que realmente era lo importante. Aprendí que en hebreo, ahora que lo estoy aprendiendo, nosotros en Puerto Rico estudiamos los verbos comenzando con yo, tú, él, ¿verdad? Todos lo aprendimos en la escuela de esa manera. Usted sabe que en hebreo se estudia él, tú y yo. Y yo decía: wow, ¿sabes lo que pasa? Nosotros necesitamos morir al yo, porque siempre yo primero, tú y si sobra para los demás. Pero en hebreo, que es la lengua original de Jesús, se aprende él, tú, los demás y por último, yo. Ahí aprendí porque un pastor amigo mío dice que coma todo el mundo primero y después yo como. Yo no lo entendía, pero él aprendió bien. Y yo decía: Señor, yo quiero obviamente conocerte más. Y solamente a través de la palabra es que Dios nos empieza a revelar más las cosas. Y sabes que muchos hoy en día aún no han entendido el mensaje de Jesús. Por eso es que usted está aquí hoy. Porque si hay algo que yo quiero asegurarme que usted entienda el mensaje de Jesús. Porque cuando yo no esté aquí, yo voy a mi casa, voy a hablarle a mis vecinos, usted le va a hablar a los suyos, a su familia, y usted va a ser canal de bendición a otros que no han llegado por las razones que sea, pero usted es un instrumento en las manos del Señor. Y yo decía: Señor, ¿por qué? Fíjate que Juan 12:12, mira lo que dice.
El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. Se montó en ese asnillo. ¿Y sabes qué? Que Jesús miró al pueblo y él estaba triste. Ellos estaban celebrando, pero él estaba triste porque ahí en el libro de Mateo, más adelante después lo pueden buscar, pero interesantemente en el libro de Mateo hay una porción donde dice que cuando Jesús miró a Jerusalén y dijo: Jerusalén, 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 cuánto yo quise protegerte, cubrirte como la gallina cubre a ¿quién? A sus polluelos, pero no quisiste. No te dejaste. Yo me imagino que Jesús en ese momento, ¿sabe lo que estaba viendo? Él estaba viendo el futuro. Él estaba viendo el holocausto judío. Él estaba viendo todas las desgracias que iban a venir a causa de que ellos no entendieron el mensaje de Jesús. Y dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y fíjate que es un pollino, no era un caballo real. Porque habla de humildad, ¿verdad? Humildad. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Así que habían discípulos que todavía no entendían. Había gente que estaba gritando Hosana, porque yo estoy seguro que había gente que había entendido el mensaje de Jesús, como María Magdalena. Sabía que Jesús venía a salvarlos, pero iba camino a la cruz. Pero aún en la multitud había gente que no conocía y que el mensaje no estaba claro. Muchos puede que te puedan juzgar. Y yo decía: Señor, hay gente que a lo mejor me puede juzgar porque no entienden el mensaje. Y yo no tengo nada malo con eso, hermano. Yo sé a lo que yo vine, a lo que Dios me llamó. Así que yo sé que yo estudié, vine a trabajar, levantar familia, y eso es bendición que Dios me da. Pero yo sé cuál es el propósito para el cual Dios me creó y los talentos que me dio, para qué los quiero poner, es para su servicio. Porque la vida es bien corta frente a la eternidad. Y a veces desperdiciamos nuestra vida corta y no pensamos en que la eternidad es mucho más larga. Entonces debemos de prepararnos para esa eternidad. ¿En dónde estamos depositando nuestros tesoros? Y sé que conozco mucha gente que tal vez no comparten directamente con nosotros, y tengo personas que se han alejado de nosotros, de mi esposa, mío, porque tal vez nos ven como religiosos, o porque hablamos de Jesús, o porque amamos la vida en Cristo. Vamos todos los domingos a la iglesia, a veces lo ven como algo religioso. Hermano, yo aprendí que estos principios son los que me han guardado toda mi vida. Y como me han guardado toda mi vida, sé que guardarán ¿qué? Mi hogar, mi descendencia y mi familia. Y cuando yo veo esto, yo digo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si hay algo que yo sé, hermano, es que yo no recibo enfermedad, yo no recibo escasez, porque yo sé que Jesús llevó todo eso en la cruz del Calvario. Lo único que sé que voy a tener que recibir es persecución y es rechazo. No de Jesús, sino de gente que no entiende. Pero ¿sabes qué? Estoy en paz con eso. Porque si se lo hicieron al mismo Jesús, a los profetas, a los discípulos, que me lo hagan a mí, eso no es nada, hermano. Así que ni se sienta mal. Si de momento lo juzgan: mira, el cristianito ahora está en la iglesia, ahora está visitando, ahora va. Hermano, pues ese tipo de crítica yo la abrazo en mi corazón. Amén. Abrácela usted también. Juan 12:9 dice que aún los principales sacerdotes querían matar a Lázaro. Hermano, Jesús acaba de resucitar a un hombre y ya lo quieren matar. Así que usted se podrá dar cuenta cómo mucha gente no entendió el mensaje de Jesús. Que hasta lo bueno que hizo lo veían como una amenaza o lo veían como algo que era inadecuado. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Mucha gente empezó a creer en Jesús y ellos se molestaron. Y quiero compartirte 3 cosas y con esto termino. Son 3 razones por las cuales no entendemos aún el mensaje de Jesús. Y son estas 3 razones. Y están explícitas en el libro de Juan 12. La primera es porque tenemos nuestra confianza y seguridad puesta en nuestra propia capacidad. Pensamos que se trata de nosotros. Dice la palabra en Juan 12:24, la palabra del Señor dice de esta manera:
de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, hay algo que tiene que morir. Y muchas veces lo que tiene que morir es nuestro ego. El que lo sabemos todo, no nos equivocamos, yo tengo mis posesiones, tengo mi retiro, tengo mi seguridad económica, tengo mi familia, lo tengo todo, hermano. Como hay gente, ayer casualmente nos pusimos a ver una película con los nenes, vemos una película. La película nos toma casi una semana terminarla porque son 15 minutos antes de acostarse para hacer el devocional. Pero a ellos les gusta así. Nunca he terminado en casa una película completa desde que tengo los niños. Pero se llama Bruce Almighty. Y es interesante porque él pensaba que lo podía, ¿qué? Todo. Hasta que de momento su esposa y sus hijos se dio cuenta que su esposo y sus hijos oraban por la noche y él no oraba. Así que él escondido se arrodilló a orar. Graciosísima, hermano. Si no la han visto, véanla. Pero lo que les quiero llevar con el punto es que muchas veces pensamos que lo podemos todo. En nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Él pensaba que él podía cambiar el mundo. El día que tú pienses eso, te crees Almighty, el más poderoso, ahí es donde Dios va a enviar el diluvio, como dice. Y te va a mandar a hacer una arca para que metas animales. Y tú dices, pero ¿qué yo? Si yo soy tan fino, yo estoy tan bien, yo no me voy a ensuciar las manos, yo tengo que... Hermano, porque Dios quiere cambiar que nuestro corazón, de que no es por nuestra fuerza. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Seamos débiles y no estamos mal con eso. Por eso dice la palabra que lo menospreciado de este mundo usará el Señor para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y Dios pondrá las palabras en tu boca frente a otras personas. Tal vez un jefe, tal vez un vecino, tal vez en una profesión, tal vez un negocio que quieres levantar y no sabes. Dios te va a poner las palabras en tu boca y Dios te pondrá en gracia. Así que necesitamos entender que no es por nuestras propias fuerzas ni nuestra capacidad. Lo segundo es Juan 12:25, dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Otra de las cosas que no nos permite entender el mensaje hoy de Jesús es el afán por tener más y más. Aprendamos a vivir con lo suficiente, con lo que tenemos con agradecimiento. Dios se va a encargar de seguir añadiendo. Porque mientras tú des, Dios te va a seguir ¿qué? Supliendo para que tú des a otros y te lo multiplicará al 100 por 1. No estemos pendientes en lo que nos falta, sino en lo que tenemos y seamos agradecidos. Hoy en día mucha gente vive tan afanado porque tengo esto, necesito más esto, más lo otro. Esa promoción y eso que tú necesitas, Dios te lo va a dar cuando tú rindas tu vida a Él, a tus pies. Mientras sigas resistiéndote tu propia capacidad y el afán, no vas a poder hacerlo. Y lo tercero, buscamos el reconocimiento de los hombres antes que el de Dios. Juan 12:43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y estas son las tres piedras de tropiezo que no permiten que mucha gente conozca y que puedan entender el mensaje que Jesús hoy está dando a esta iglesia, hermano. Esa fue la actitud que tuvo Judas. Y yo digo, Señor, yo quiero entender tu mensaje. María entendió el mensaje y quedó registrada para siempre. Una visita memorable que marcó su vida para siempre. Y esa imagen de María a los pies de Jesús corre por el mundo y la podrán ver en esculturas, en pinturas, porque literalmente esa mujer marcó la vida de ella y de su generación para siempre. Abrió camino. Cuando se marcaban a las mujeres que no podían seguir, cuando ellas eran menos, cuando no podían adelantar, esta mujer se posicionó en el lugar perfecto donde Dios le abrió apertura y le dijo, tú también eres hija. Y yo digo, la Biblia habla de los 12 discípulos y no incluyeron ninguna mujer. Yo digo, bueno, cuando Jesús venga, esa es una de mis preguntas. Yo le digo, oye, ¿por qué no pusiste una mujer ahí? Y digo, ¿qué pasó con María Magdalena? Así que esas son de las preguntas que tengo para ti. Pero lo que quiero decirles con esto, hermano, es que yo creo que hoy, Domingo Ramos, es importante que entendamos que más que Lozana, que tal vez tú conoces a Jesús y has tenido esa experiencia personal con Él, y tal vez ninguno de estos obstáculos son obstáculos para ti porque has vivido y has conocido al Señor, pero para muchos es obstáculo.
Y necesitamos pedirle al Señor que vaya rompiendo todos esos obstáculos para que la gente venga y conozca genuinamente quién es Jesús. Porque lo han aprendido mal. Por mucho tiempo, gente que llevaba años en la iglesia aprendieron mal quién era Jesús. Por eso se han mantenido distantes. Pero el mensaje que Dios me ha enviado hoy como mensajero es decirle que a los pies de Jesús tenemos aceptación. Que cuando nos quebramos ante sus pies y decimos, Señor, te necesito. No lo puedo hacer solo, no es en mi capacidad. Hoy te entrego mi afán por querer, por tener, por hacer, y sobre todas las cosas te entrego mi ego y mi interés de que los hombres me reconozcan. Reconóceme tú primero, Señor. Y esas cosas el pastor Irán el domingo pasado nos enseñaba que se ganan en el lugar secreto, solito, donde no hay nadie, usted orando a solas con el Señor. Dice la Biblia que cuando tú lo buscas a Él en secreto, Él te honrará en público. Pero si te avergüenzas de Él en público, Él se avergonzará de ti cuando Él venga. Entonces amemos más como María Magdalena y no actuemos como Judas. Porque Judas obviamente, lamentablemente, el afán, su capacidad y buscando el reconocimiento fue lo que lo llevó a tomar la peor decisión que tomó en su vida. Ese no es el destino que Dios tiene para ninguno de nosotros. ¿Qué tal si ahí estamos puestos en pie, podamos orar juntos, hermanos? ¿Cuántos hoy van a ver un domingo de Ramos distinto? Porque no se trata solamente de Osana y de Jesús entrando a Jerusalén, sino de lo que pasó días antes de que comenzara ese peregrinar. Y eso cambió la vida y la historia de una mujer de quien hoy estamos hablando. Y doy gracias a Dios. Quisiera que ahí donde estés cerraras tus ojos. Yo creo que lo más importante es que nosotros tengamos la certeza que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si Él es el nuestro genuino Salvador y nuestro Salvador, hoy yo quisiera que tú con tu voz, con tus palabras, pudieras hacer esta oración conmigo. Y le digas, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Hoy mis ojos han sido abiertos. Mi corazón late de agradecimiento porque tú me has amado. Hoy te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Hoy rompo mi corazón frente a tus pies y recibo tu perdón y recibo tu salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy te reconozco como mi Padre, como mi Señor, como mi Maestro. Gracias.